Mis hermanos, hoy concluimos la primera parte de nuestro catecismo que trata de la miseria del hombre. Nuestro catecismo abordó este tema de la siguiente manera, un brevísimo resumen. En la pregunta 3 vimos que la única forma en la que el hombre se entera de su miserable condición es por la ley de Dios. Luego, en las preguntas 4 y 5 vimos que dicha ley le exige lo que por su miserable condición nunca llega a cumplir, esto es, amar a Dios y al prójimo. En las preguntas 6 y 7 comprendimos que el origen de semejante miseria no es Dios, pues Dios creó al hombre bueno y a su imagen con la capacidad de amarlo y obedecerlo, pero en Adán toda la humanidad escogió el pecado y con ello la resultante miseria. En la pregunta 8 vimos cuán profundo ha calado dicho pecado, al punto de manchar todas nuestras facultades. La pregunta número 9 enfatiza que a pesar de su incapacidad moral, el hombre está en el deber de obedecer a Dios, su Creador. Y en la pregunta 10 entendimos que como el hombre caído no quiere ni puede obedecer a su Creador, el Señor lo castiga justísimamente, temporal y eternamente con castigos que brotan de su ira santa, justa y terrible. La pregunta 11 que nos corresponde esta mañana, con la que finalizamos esta primera parte que trata de la miseria del hombre, responde a lo que entendemos como una objeción a lo enseñado en la pregunta número 10, sobre el justo y terrible castigo que Dios inflige al impenitente pecador aquí en la tierra y para siempre en el infierno que arde con fuego y azufre, donde, como dijo el Señor Jesucristo, el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dice así la pregunta número 11. ¿No es Dios entonces misericordioso? Respuesta: sí, ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera que también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual se comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno tanto en el cuerpo como en el alma. Notamos que en esta objeción de la pregunta 11, lo primero a lo que se alude es a uno de los muchos atributos de Dios. Joel Vicky nos recuerda en el tomo 2 de su Teología Sistemática Reformada qué son los atributos de Dios. Él dice: al hablar de Dios, los teólogos han empleado una variedad de términos incluyendo atributos, perfecciones, virtudes, propiedades y excelencias. Los atributos son cualidades o características que están estrecha y permanentemente asociadas con alguien y que pueden ser utilizadas para identificarlo. Así, estamos hablando de lo que los filósofos han llamado atributos esenciales en oposición a las cualidades accidentales que no son necesarias para la esencia misma o la naturaleza de la cosa descrita. Dios no tiene cualidades accidentales, todos sus atributos son atributos esenciales. No puede dejar de poseer ninguno de sus atributos sin dejar de ser Dios. Los atributos de Dios no se refieren meramente a lo que le atribuimos a Dios, sino a quién es Él cuando se revela para nuestro entendimiento. Fin de la cita. Mis amados, muchos van por la vida escogiendo cuál es, a su parecer, el mejor atributo de Dios de acuerdo con sus gustos y conveniencias pecaminosas. Dios es amor, dicen los homosexuales y las lesbianas. Dios es misericordioso, dicen los que se la pasan abusando de los demás en menor o mayor grado, creyendo que no recibirán la debida retribución a sus abusos. Es curioso, pero estas personas jamás concebirán a un Dios en calidad de juez justo e imparcial que castiga toda injusticia e impiedad hasta que alguien viene y viola sus derechos o los de sus seres más queridos.
Es cierto que la misericordia es un atributo divino, pero no menos cierto es que la justicia también lo es. Así que lo primero que aprendemos es que al Dios de las Escrituras no deberíamos fraccionarlo según sus atributos excelsos. No deberíamos pensar que hay momentos en los que Dios se despoja de todos sus atributos, quedándose con uno solo de ellos para actuar según sea el caso. Nuestro Dios es simple, es decir, indivisible, porque Él no está compuesto por partes. Es verdad que hay ocasiones en las que en el actuar divino da la impresión que uno de sus atributos es el que más salta a la vista. Pero debemos recordar que cuando Dios obra, está haciéndolo con todo su santo ser. Dice Joel Vicky que todos los atributos de Dios describen su esencia y todos sus atributos describen cómo actúa hacia la creación. Dios hace lo que hace porque es quien es. Fin de la cita. En su ayuda para el catecismo de Heidelberg, Otto Telemann comenta: como Dios es uno en sí mismo, un atributo no puede excluir al otro. Y Dios no puede, por causa de su misericordia, hacer algo que contradiga su justicia. Fin de la cita. Traigamos, hermanos, el clásico ejemplo de un padre que ejerce como juez justo. Este hombre debe dictar sentencia de pena de muerte, nada más ni nada menos que a su propio amado hijo, delincuente y depravado. Así que en un justo juicio en el que este hijo no ha salido bien librado, a este padre juez solo le resta declarar las palabras que sellarán el destino eterno de aquel hombre depravado para siempre. Él dice de su hijo: culpable, golpeando firmemente con el mazo, mientras su alma está destrozada de dolor. Leamos, hermanos, algunos pasajes bíblicos que confirman esta verdad. Vayamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice Ezequiel capítulo 18, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. También allí mismo en Ezequiel capítulo 33, verso 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Notamos en los textos leídos que tanto la misericordia como el justo juicio de Dios están presentes sin excluirse el uno al otro. Dios hace justicia mientras es misericordioso. Dios hace misericordia mientras es justo. Él es justamente misericordioso y misericordiosamente justo. Algunos ejemplos de la Escritura nos muestran esto. Por ejemplo, la historia de Noé y el diluvio relatada en Génesis capítulos 6 al 8. Allí vemos a Dios juzgando al mundo entero por su maldad mediante el diluvio, al tiempo que salva a Noé y a su familia de las aguas del juicio mediante el arca. El segundo caso, el segundo ejemplo es el de Sodoma y es muy parecido al anterior, porque mientras Dios destruye a esta depravada ciudad con fuego de lo alto, conforme a su justo juicio, está salvando a Lot y a su familia,
sacándolos de esa ciudad antes de que empezara a llover el fuego purificador de lo alto. Esto está en Génesis 19. Pero también la parábola de la higuera estéril que está en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, nos muestra la misericordia y el justo juicio de Dios presentes. Leámosla. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice la Escritura: dijo también el Señor Jesucristo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? El viñador entonces le respondió: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí, hermanos, tenemos la misericordia manifestada en espera paciente por parte de Dios, en las palabras del viñador: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Pero sigue diciendo el texto: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí tenemos el justo juicio divino debido a que no hubo cambio en las palabras, y si no, la cortarás después. Pero hermanos, por la misma Escritura también podemos constatar que hay una manera en la que Dios es misericordiosamente justo, esto es, acabando con el reinado del pecado para siempre mediante la muerte de los hombres. Con la muerte no solo se detiene el reinado del pecado, sino que se evita que los hombres acumulen un grado de ira interminable que sería castigado mucho peor. Además, el hombre natural no es capaz de agotar toda la ira divina en un instante. Eso sería indescriptiblemente terrible. Por eso es que el Señor, actuando misericordiosamente, difiere su justo juicio castigando eternamente. Solo hubo uno que pudo beber la copa de la ira divina entera en un breve lapso de tiempo sobre el madero de su cruz. Nuestro gran libertador y Señor Jesucristo. Mis amados, cuán grande es la misericordia de Dios mientras manifiesta y ejecuta su justicia. Creo que queda respondida la objeción dejando claro que la misericordia de Dios no está en contra de su justicia que castiga el pecado. Pero todavía alguien podría seguir sin aceptar el justísimo y terrible castigo que Dios inflige al pecado humano, sobre todo en el aspecto de su prolongación eterna. Notemos, hermanos, que en la respuesta de nuestro catecismo se señala claramente que dicho pecado se comete contra la divina majestad de Dios. Recordemos, hermanos, que todos los crímenes merecen castigo, pero no el mismo grado de castigo. Por ejemplo, quien atropella y mata a un animalito, quizá no reciba el mismo castigo que quien atropella y mata a una persona. Pero si la persona atropellada no es solo un civil, sino que es una persona con un uniforme de oficial, la pena será mucho peor. El Dios glorioso está vestido con la más altísima y sublime majestad. Él es la autoridad máxima del universo, el Rey eterno. ¿Cuál crees que debe ser el castigo que merece quien osa pecar consciente y deliberadamente contra el Rey que es bendito por los siglos de los siglos? El catecismo responde bíblicamente: retribución al máximo, es decir, castigo eterno, tanto en el cuerpo como en el alma. En cuanto a la descripción de dicho castigo, ya nuestro amadísimo hermano Juan Sebastián abordó este tema en la pregunta 10, señalando hacia las tragedias que la humanidad enfrenta en esta tierra producto del pecado,
pero también señalando aquel terrible castigo eterno que experimentarán los impenitentes en el infierno. En lo que respecta a los castigos temporales, no debemos limitar el asunto a una cuestión en la que el hombre simplemente está cosechando con estas tragedias actuales el fruto de su impiedad, dejando así a Dios pasivo o hasta inexistente en dicho juicio. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 12, voy a leerlo para ustedes de la Nueva Versión Internacional. Dice así: el justo considera la casa del malvado y lo entrega a la ruina. No cabe duda de que este justo del que se habla aquí es el Dios justísimo, que no solo ve el actuar pecaminoso del hombre, sino que lo castiga activamente, conduciéndolo sin freno alguno hacia su propia destrucción, tal como nos lo enseñó nuestro hermano Juan Sebastián en la pregunta 10, trayendo la experiencia de Asaf. ¿Recuerdan? Y sobre el castigo eterno nos limitaremos a decir que si bien la Escritura habla del infierno, lo hace con un lenguaje ilustrativo, para que tengamos, hermanos, un atisbo de lo terrible de ese lugar, lo terrible de estar bajo la ira de un Dios justo por la eternidad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, que entre otras cosas fue quien más habló del infierno, usó un lenguaje ilustrativo, valiéndose de elementos que para los judíos representaban un grado de desgracia y dolor muy grandes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor advierte acerca de temer al Dios que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Aquí, infierno, en el griego original, hace referencia al Gehenna, que era un basurero enorme, en el que por lo general se quemaban todos aquellos escombros que allí se arrojaban. ¿Te puedes, hermano, imaginar la hediondez de allí? Lo desagradable que era a la vista, el calor insoportable. También el Señor habló del fuego que nunca se apaga y del gusano de ellos que nunca muere. Esto está en Marcos capítulo 9, verso 43 al 44. Lo importante de esta última descripción sobre el infierno es que el Señor Jesucristo la toma del libro de Isaías, en lo que es el último capítulo y el último versículo con el que cierra este libro profético, que es considerado por muchos el quinto evangelio ubicado en el Antiguo Testamento. Es un libro lleno de la misericordia de Dios, manifestada precisamente en la promesa de la venida del siervo sufriente que salvaría cual Cordero de Dios a su pueblo precisamente de este juicio justo y terrible. Pero que hacia el final del mismo libro estamos viendo que advierte acerca del tormentoso y eterno fin de los impenitentes. Vamos cerrando y vayamos a Isaías, por favor, capítulo 66, verso 24. Último capítulo de este precioso libro, capítulo 66, versículo 24. Último versículo de este precioso libro. Dice la Escritura: y saldrán, dice el Señor, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hermanos, quiera el Señor que todos aquellos que han seguido estas enseñanzas hasta este momento hayamos sido persuadidos y dirigidos a la convicción de nuestra propia miseria. Que los que aún no han rendido sus vidas al Salvador lo busquen desesperadamente, como quien desespera al verse entre las rejas de una prisión de la que no puede escapar por ningún medio posible que no sea Cristo y solo Cristo. Y en los creyentes, un recordatorio de la gran bondad de Dios en Cristo Jesús al llamarnos eficazmente para disfrutar de lo que nunca nos será quitado, la comunión con el Hijo eterno de Dios que se encarnó para nuestra salvación, vivió la vida obediente a la ley de Dios de manera perfecta,
que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y recibió en sí mismo, en nuestro lugar, la ira justa de Dios que merecía nuestros pecados como el acto de misericordia más grande de Dios. Será de esta liberación de la que nuestro catecismo nos ampliará en las próximas preguntas.